Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a otro webinar que ofrece asesoría y capacitación en riesgos industriales. Esperamos que se encuentren de maravilla, es un gusto contar nuevamente con su acompañamiento, con su presencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema igual de relevante que los anteriores, seguridad eléctrica. Recuerden que estamos en el marco de la celebración de los 30 años de asesoría y capacitación de riesgos industriales. Y para el tema del día de hoy, que será seguridad eléctrica, nos acompaña uno de nuestros especialistas en el área, el ingeniero Rafael Juárez. Bienvenido, Rafa, es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buena tarde. Bien, aquí emocionado con esto de los webinars, ¿no? Que están pegando muy bien. Ahorita es uno de los webinars creo que más importantes que se va a tener, que es la seguridad eléctrica en la industria principalmente. Correcto, de acuerdo contigo, y seguramente nuestros asistentes coinciden, ya que el área de seguridad eléctrica y sobre todo los riesgos que se deben a este tipo de peligros son con consecuencias muy altas, que obviamente lleva lesiones a las personas, accidentes y pérdidas para la organización. De eso estaremos platicando el día de hoy, ¿no es así, Rafa? Exactamente, sí, y recuerden siempre, la seguridad es una inversión, no es un gasto, y pues la seguridad eléctrica no es la excepción. Yo creo y considero que es la mejor inversión que se puede tener en una industria, la seguridad eléctrica, ya que, bueno, como todos saben, el equipo eléctrico, el personal, principalmente el equipo eléctrico, es muy costoso, ¿sí? Y pues el daño al personal es demasiado grave para dejarlo atrás en este tema. Correcto, estamos hablando de costos, de seguridad, de salud, de instalaciones, todo lo que implica establecer buenos programas preventivos en donde la seguridad eléctrica y sobre todo las buenas medidas preventivas juegan un papel importantísimo para mitigar todos estos elementos que tú has mencionado. Exactamente, sí, de hecho, bueno, ahí pueden ser desde pequeños estándares internos, sí, en un corporativo, hasta normas nacionales o incluso estándares internacionales en los que se puede fijar la seguridad eléctrica, cuidar al personal, cuidar a los equipos, claro, contando pues también el costo-beneficio, ¿no? Correcto, precisamente, y en la plática del día de hoy hablaremos de normas, tanto nacionales e internacionales. Efectivamente, sí, hablaremos de una norma nacional muy importante, es la norma 029 de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Que habla principalmente de las condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas, ¿sí? Hablaremos también de un estándar internacional que, bueno, aquí en Asesoría y Capacitación nos apegamos mucho, ya que es un estándar estricto, ¿sí? Que homologado a la norma 029, pues hace cumplimiento a lo que es la seguridad eléctrica. Y bueno, estándar es la NFPA 70. ¿Alguna otra norma de la que estaremos platicando el día de hoy, Rafa? Claro que sí, de hecho también, bueno, esto es en el ámbito de la seguridad a los trabajadores. Muy bien. ¿Sí? Los procedimientos, cómo cuidar, pues más que nada, cómo realizar el trabajo. Las prácticas seguras, las ¿no? prácticas, que tenemos que realizar. Exactamente, las prácticas profesionales, las prácticas seguras, que van a hacer que el trabajador cumpla con su trabajo y que sea de forma segura. Y hay otra norma que habla de las instalaciones eléctricas, principalmente seguridad en las instalaciones eléctricas. Y esta norma es la norma 001CD de la Secretaría de Energía, obviamente, del año 2002. Muy bien, sí. Entonces, como ven, amigos, va a ser una plática muy importante. Nos va a dar varios elementos que nosotros podemos tomar para incluso mejorar las prácticas que realizamos en nuestras organizaciones como responsables o incluso como asesores. Rafa y el equipo de especialistas que nos acompaña también, no están en cámara, pero nos acompañan detrás de cámaras para atender cualquier duda que tengan. Es todo el equipo del área de seguridad eléctrica de ACRI, estaremos para apoyarlos. Entonces, sin más, Rafa, me parece que preparaste algo de material. ¿Te gustaría que comencemos a presentarlo a nuestros invitados? Claro que sí, preparamos aquí material principalmente de lo que abarca lo que son las normas, ¿no? La norma 029, sus principales módulos, lo que en verdad importa en la norma de la Secretaría del Trabajo. Sí, entonces, si me apoyan para abrir la presentación, por favor. Ok, muy bien, pues aquí vamos a comenzar. Y vamos a hablar principalmente, bueno, ya comenzamos de seguridad eléctrica, qué es lo que nos puede obligar, lo que nosotros tenemos que cumplir y bueno, los puntos principales de la norma 029, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña introducción de algunas consecuencias que se tiene para mitigarlas con esta norma, ¿sí? Principalmente son arco eléctrico y descargas eléctricas en las personas y en los equipos, ¿sí? Muy bien. Los puntos principales de la norma
En primera instancia son las obligaciones del patrón, ¿sí? Toda norma mexicana tiene como tal que el patrón debe de cumplir ciertas obligaciones. Correcto. ¿Tú sabes algunas de estas obligaciones o te parece familiar alguno de estos en otras normas que has Sí, tenido? claro. Mira, en temas de seguridad y sobre todo en cumplimiento normativo con respecto a la Secretaría del Trabajo, pues lo principal es que los trabajadores estén capacitados, ¿no? Exactamente. Brindarles el equipo de protección adecuado de acuerdo a las actividades que van a realizar y sobre todo en trabajos de alto riesgo o peligrosos en el tema que tú nos estás presentando. Tener un programa preventivo para todos los equipos o instalaciones que utilizan energía eléctrica. Y obviamente las especificaciones que deben cumplir tanto estos equipos o en lo que se apoyan estas normas, pues es donde nos apoyan personas como ustedes, ¿no? Especialistas, para poder cumplir esa adecuada gestión o administración de los procesos preventivos. Exactamente. Parte de lo que tú mencionaste es de las obligaciones del patrón en cualquier tipo de norma, ¿no? Que deben de capacitar al personal, deben tener un plan de atención a emergencias, qué es lo que hay que hacer en caso de un incidente, ¿no? Y estar preparados para ello. Pero la norma 029 tiene otras obligaciones que son un poco más técnicas, ¿sí? Y una de ellas es, contar con un diagrama unifilar. Muy bien. Para ello, para todo el público, pues, ¿qué es un diagrama unifilar? ¿Qué me lo requiere? ¿Qué está normado acaso? ¿Lo puede hacer cualquier persona? Pues vamos a describir lo que es un diagrama unifilar. Muy bien. Antes de pasar a eso, Rafa, estamos hablando en este momento de obligaciones de los patrones. Claro. En tu experiencia, en la experiencia del equipo con el cual tú colaboras todos los días, ¿cuáles son las áreas de oportunidad o aquellos puntos en los cuales las empresas incumplen? Ya sea por desconocimiento, por ignorancia, por negligencia, pero en cuanto a obligaciones del patrón, ¿qué es lo que más les falta a las empresas? Bueno, yo considero, y esto es en la experiencia de todo el equipo de asesoría y capacitación, que la principal inconsistencia que tiene esto es la falta de capacitación del personal. ¿Sí? Tienen personal que realiza mantenimiento eléctrico, pero muchas veces no los capacitan, no saben a qué se enfrentan, ¿sí? Una persona capacitada que rige la norma 029 es que el personal tenga las habilidades correspondientes y que sean demostradas ante ello. Con ello, pues tenemos, por ejemplo, una constancia de S3, un certificado, ¿sí? Entonces, estas capacitaciones deben estar al día para que el personal esté seguro y pueda realizar su trabajo de forma adecuada, principalmente. Y esto que mencionas tiene mucha lógica, porque los accidentes que se generan se deben principalmente a las acciones, a los actos inseguros, ¿no? Exactamente. Que todos conocemos en el ámbito de prevención. ¿Cómo nuestras acciones influyen en consecuencias tan graves, ¿no? En un daño a la instalación, la quemadura o echar a perder una máquina, algún proceso, parar procesos, ¿sí? Y obviamente lesionar o lastimar a los trabajadores, a compañeros o a uno mismo. Exactamente. La falta de capacitación pues vuelve incluso a la persona que realiza un acto cierta negligencia, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, ha realizado mantenimiento a tableros, ¿sí? No puede realizar ciertos trabajos que difieran de ello, ¿sí? Hay patrones que realizan sus capacitaciones conforme al sitio donde están. Por ejemplo, no es lo mismo una capacitación o un mantenimiento a una cementera que a unas oficinas, ¿sí? Los riesgos son variados, son distintos. Entonces, el personal debe de estar capacitado acorde al área y a los trabajos que van a realizar. Ok, quizás el grado de riesgo va a ser más alto, ¿no? De acuerdo al sector o al tipo de empresa. Pero como riesgo eléctrico, creo que va a tener las mismas consecuencias cualquier persona. Efectivamente, sí. El riesgo eléctrico, bueno, ya va a depender de ciertos factores. Uno de ellos va a ser principalmente el nivel de tensión, ¿no? Los volts. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, cambiar un contacto de una casa-habitación, que pues son 120 volts, a cambiar, por ejemplo, no sé, un motor eléctrico de gran capacidad, que son de 460 volts. ¿Sí? Darle mantenimiento a un tablerito que todos tenemos en las casas, de 8 espacios de 120 volts, que por ejemplo una subestación eléctrica completa, ¿no? Y la norma 029 te da todas las herramientas necesarias para realizar estos mantenimientos y procedimientos de forma segura. Muy bien, gracias por tu respuesta, Rafa, hablándonos de que el factor más importante o el área de oportunidad más importante en las empresas es la capacitación y la cultura, ¿no? de las personas, sus prácticas seguras, el respetar los lineamientos, los reglamentos, tener permisos de trabajo,
utilizar correctamente el equipo, que previamente a eso el equipo se designe, ¿no? O sea, de acuerdo al análisis de riesgo para el puesto de trabajo o el análisis de seguridad de la tarea, definir el equipo adecuado para el determinado nivel de riesgo al que se van a exponer. Exactamente, sí, pues ahora sí que, como se dice, el conocimiento es poder. Y en este caso de la seguridad eléctrica, el conocimiento previene accidentes, ¿sí? Parte de esto, pues también en asesoría y capacitación en riesgos industriales, en ACRI, tenemos nosotros cursos que dan el entendimiento y el conocimiento de la norma principalmente 029 y de riesgo eléctrico básico e intermedio, donde, bueno, detallamos un poco más de lo que es estudios más complejos como por ejemplo áreas de cobertura, arco eléctrico, también principalmente es uno de los principales fuertes que tenemos en ACRI, ¿sí? Correcto, Rafael. Ya nos hablaste de obligaciones del patrón. Ya estamos hablando de los trabajadores. Sí, claro que sí. Podemos pasar a la siguiente. Sí, nos permiten. Muy bien. Parte de estas obligaciones, nada más un poquito para dar en contexto de las obligaciones del patrón. Aparte de la capacitación, otra de las obligaciones del patrón se debe contar, como ya lo habíamos mencionado, el diagrama unifilar, que esté actualizado, ¿sí? Parte de esto es porque cuando tú realizas o tienes una instalación eléctrica, pues tienes muchos tableros, ¿no? Tenemos tableros en ciertas áreas, en ciertas bahías, en una subestación eléctrica, y si una persona no está capacitada o no sabe dónde atacar un problema, pues corre el riesgo de que sufra una descarga eléctrica. Sí, coincido totalmente contigo. Tenemos dos comentarios en chat, dos preguntas, Claro, Rafa. sí. Uno de ellos va referido al tema de capacitación. Me gustaría yo hacerte la pregunta a través de nuestro sí, invitado. sí, adelante. Él pregunta, ¿cómo podemos apoyarlos en temas de capacitación en seguridad eléctrica? Recuerden que en ACRI contamos con 4 cursos del tema de seguridad eléctrica. ¿Cuáles son esos cursos? Bueno, el principal curso es dar conocimiento de esta norma, la 029. Bien, 029. Curso de norma 029 de la Secretaría del Trabajo. Perfecto. ¿Sí? El otro curso que, bueno, a mí me parece también muy importante, que es acerca del riesgo de la electricidad estática. A nivel básico e intermedio. Exacto. Más que nada, esos son nuestros dos cursos, Jorge. Ok. El otro curso es de norma 022 de la Secretaría del Trabajo, que habla del riesgo por electricidad estática. ¿Sí? El otro curso son el riesgo intermedio, básico y el intermedio, donde ahí nosotros describimos ciertos procesos, ciertos puntos que demarca, bueno, esto que es la NFPA 70E, ¿sí? Los procedimientos todavía un poco más estrictos, ¿sí? Hablamos de las consecuencias y cómo prevenirlas con el arco eléctrico, las descargas eléctricas. Muy bien. Ahora, hablando de los cursos, ¿cómo es el proceso en el que tu área, y obviamente nosotros como ACRI, apoyamos a los clientes para definir el curso que realmente necesitan? Porque llegamos a las empresas y nos encontramos al personal. Sí, No, claro. pues yo ya sé de esto, he trabajado en el ámbito de seguridad por más de tantos años. Sí, claro. Y es a veces un reto para quienes capacitan o para quienes implementan procesos de formación, el apoyarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería digamos, desde un diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿no? Exactamente, de hecho nosotros cuando vamos a realizar un curso, en primera instancia nosotros preguntamos a quién va dirigido este curso. Muy bien. Puede ser a personal de mantenimiento, puede ser a personal de seguridad. Entonces nosotros hacemos una especie de rastreo de los temas importantes, los tópicos principales que se deben de dar, ¿sí? Para que pues el curso no sea tan monótono, ¿no? De que, pues ya me dijeron las obligaciones del patrón, ya me dijeron que tengo que tener un plan de atención a emergencias, pero pues hay personas que están interesadas en algo más técnico, en algo más general, ¿no? Que están de acuerdo a sus necesidades. Y de hecho, hace una semana nos salió uno de estos temas en una empresa que nos contactaron para realizar un curso. Nos dijeron, yo quiero que tomes estos temas, que es conductores, que tenemos, por ejemplo, también riesgo en motores, transformadores, ¿sí? Nosotros entonces modulamos estos temas y le damos un enfoque un poco más personalizado. ¿Para qué? Para que, bueno, las personas que nos contraten y que nosotros demos esa información, pues acate sus necesidades, porque como ya lo habíamos dicho, no es lo mismo un riesgo en una cementera, en una de grado alimenticio o en unas oficinas. Sí, muy bien. Y sobre todo, muy importante, si hay una mala capacitación, también tiene sus consecuencias, ¿no? Exactamente, si no es simplemente dar una capacitación, una capacitación o un documento donde te dice, bueno, y esto a mí que me va a servir en el área donde yo estoy laborando, ¿no?
ya sea que seas, por ejemplo, un personal técnico o que seas alguien de maquila, por ejemplo. Entonces, las capacitaciones que nosotros damos están un poco más personalizadas para que no solo sea una información, ¿sí? Le damos la norma 029, pero a los puntos críticos que ustedes tienen, bueno, se les da más énfasis y pues contestamos las preguntas. Incluso a través de lo que acabas de mencionar, nuestra área puede formar formadores o especialistas y nos lleva a la siguiente pregunta de Luis Enrique. Él nos pregunta, o su comentario es la capacitación interna a su personal de mantenimiento. Requiere una de esas tres necesariamente. Le podemos comentar a Luis que para esto pues, se puede volver un agente multiplicador dentro de su organización cumpliendo los lineamientos que establece la Secretaría del Trabajo. Sin ningún problema puedes capacitar, la STP se lo permite. Obviamente tú tienes que estar preparado, no dudamos de tu capacidad, de tus conocimientos, y eso es un beneficio, una bondad para la empresa, porque si ya tengo un especialista, eso lo puedo replicar. Efectivamente, sí, también incluso nosotros en nuestra experiencia dando capacitaciones, se encuentra personal que está muy especializado, ¿sí? De hecho, en una de esas ocasiones nos tocó que, bueno, yo di una capacitación de norma 029, que habla principalmente de la documentación requerida para hacer estos trabajos, y una persona estaba altamente capacitada en el ámbito de subestaciones eléctricas. Entonces, bueno, ahí se modulan ciertos temas y entonces yo me enfoqué en que aprendiera principalmente la seguridad de subestaciones eléctricas. Muy bien, ¿sí? Okay. Entonces nos ajustamos a las necesidades de los clientes en temas de capacitación. Gracias. Exactamente, sí. ¿Quieres que continuemos? Sí, de hecho, parte de estas obligaciones del patrón es dar una capacitación, ya lo habíamos mencionado, que si tenga, bueno, una vez más, el diagrama monofilar, cuadro de cargas, ¿sí? Y que también, y esto pasa mucho en muchas empresas, donde, bueno, nosotros al tener, por ejemplo, un corporativo y nosotros requerimos algo en específico en instalaciones eléctricas, pues contratamos a alguien, ¿sí? Entonces, una de las obligaciones del patrón es de que todo el peso de la norma 029 recaiga en la revisión de estos contratistas. Muy bien, sí, esa es una obligación, digamos, de cajón de un responsable de seguridad, ¿no? Exactamente. Que sus proveedores, contratistas cumplan con los lineamientos para poder hacer alguna labor, alguna función, algún estudio. Efectivamente, sí, y que, bueno, que cumplan con todos estos puntos, que es, por ejemplo, bueno, los vamos a ver un poquito más adelante, pero todos estos puntos deben de cumplirlo incluso el contratista y hacerlos cumplir. ¿Sale? De esos requisitos vamos a hablar más adelante. Exactamente, sí, ahorita vamos con obligaciones del patrón, que es lo que nos está obligando la norma 029, y bueno, que quede claro el mensaje que es principalmente la capacitación del personal. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, así como el patrón tiene obligaciones, pues los trabajadores también tenemos nuestras obligaciones, ¿no? ¿Qué obligaciones tenemos principalmente? Si el patrón nos da las capacitaciones, nuestra obligación es entrar a esas capacitaciones y estar adiestrados. Sí. ¿Sí? Cumplir con los procedimientos de seguridad, sí, y acatar, en este caso, puede ser el plan de atención de emergencias. ¿Sí? Esos procedimientos ahorita los vamos a comentar con nuestros invitados. ¿Cuáles son todos los que tienen que cumplir? Sí. En temas de seguridad eléctrica, de conformidad con lo que establece la norma. Sí, exactamente. Entonces, también en este punto de las obligaciones de los trabajadores, es que el patrón, bueno, aparte de dar estas capacitaciones, incluso herramienta o equipo de protección personal, ¿sí? El trabajador está obligado a usar. ¿Sí? Si hay lineamientos, se deben de acatar. Muy bien. Sí, para eso nos acompaña aquí nuestro amigo atrás de nosotros, ¿no? Con todo el equipo de... Exactamente, aquí creo que es una persona pues, muy bien preparada. Otro de los puntos, y creo que también esta es la parte medular, es que se debe de tener un plan de trabajo y determinación de riesgos potenciales. ¿En qué consiste este plan de trabajo? Bueno, el plan de trabajo es principalmente cómo se debe de realizar el trabajo, ya sea cualquiera, desde cambiar una lámpara, ¿sí? Hasta darle mantenimiento a una subestación eléctrica. Sí, entonces se debe de contar con este plan de qué se debe de realizar, si se debe de aplicar el sistema LOTO, si se debe de desenergizar, si se debe de trabajar con el equipo energizado, qué procedimientos debo de tener, el equipo de protección personal, si es el adecuado, ¿no? ¿Sí? Todas las medidas que se deben de acatar acorde a, bueno, a un estándar pues, un poquito más estricto, lo vamos a ver más adelante, pero todo esto es lo que conlleva el plan de trabajo y lo debe de realizar el patrón para cada equipo o plan de mantenimiento.
Ok, y nos hablas también de la determinación de riesgos potenciales. ¿Cuáles son esos riesgos potenciales? Bueno, como todos saben, tenemos principalmente el riesgo eléctrico, ¿sí? Una descarga eléctrica, una explosión de arco. Pero muchos equipos están situados en otros tipos de riesgos. Uno de ellos puede ser en alturas, ya lo habíamos comentado, una lámpara, ¿no? Puede ser pues que con... Sí, se combinan varios factores de riesgo, ¿no? Efectivamente, se combinan muchos factores. Por ejemplo, la altura, ¿sí? Ya más de 1.8 metros, bueno, ya se convierte en un riesgo en alturas. O puede ser también de zonas peligrosas, como de atmósferas explosivas. Muy bien, agentes químicos. Agentes químicos, vapores, espacios confinados, ¿no? Donde están estos pues, equipos eléctricos sensando, moviendo material que están en un espacio confinado. Bueno, también debe de tener deben de ocuparse esos riesgos y mitigarlos para cuando se realice un mantenimiento eléctrico. ¿Qué nos dice la norma respecto a esta determinación de riesgos? Bueno, aquí la norma 029 te menciona que los debes de tener. Hacer un análisis. Hacer un análisis. ¿No? Propiamente hacer un análisis, pero no te dice qué análisis, o sea, qué herramienta o qué metodología. Exactamente, claro. Ahora sí que es prácticamente libre, pero hay estándares superiores que te dicen, bueno, si tú vas a realizar un mantenimiento de un motor que está en 460 volts, por ejemplo, que tiene, no sé, una carcasa externa a cierta temperatura, bueno, todas esas determinación de análisis se deben de acatar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, Rafa? Muy bien. Bueno, esta es la parte del plan de trabajo, y riesgos potenciales. El plan de trabajo dice cómo lo debes de hacer de forma segura. Y el riesgo potencial es lo que debes de visualizar cuando realices un trabajo. Y además, permíteme que te interrumpa un poquito, esto lo tenemos que alinear a nuestros programas preventivos, a lo que establece, por ejemplo, la norma 030, ¿no? Servicios preventivos de seguridad. Efectivamente, bueno, las autoridades competen de que si tú tienes una zona de trabajo y tienes personal de mantenimiento eléctrico, bueno, debes de demostrar que tú tienes estos planes de trabajo, ¿sale? Muy bien. Muy bien, otro punto también de la norma 029 son las medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas energizadas. ¿Sí? Que es más delicado, ¿no? Todavía un riesgo más alto. Sí, efectivamente. Generalmente cuando se trabajan con instalaciones eléctricas se desenergizan, ¿sí? Yo tengo un tablero eléctrico, le voy a dar mantenimiento, tal vez un reapriete, limpieza o cambiar un interruptor. Generalmente se elimina el riesgo eléctrico, pues bajando la tensión eléctrica, cortando la luz principalmente. Pero hay ocasiones donde el proceso no se permite, o más bien no te permite realizar un trabajo eléctrico con potencial cero. ¿Sí? Okay. Entonces, la norma 029 te menciona, bueno, vas a trabajar con equipo eléctrico, debes de tener todavía puntos más estrictos, equipo todavía más especializado, como por ejemplo aquí nuestro compañero que está vestido con un traje de arco eléctrico, ¿sí? Principalmente es esto, vestirte con el equipo de protección personal necesario para realizar estos trabajos. E incluso hay herramienta que está especializada para trabajar a un nivel de tensión. Aquí surge otra pregunta. Claro. Lo que ustedes realizan en sus funciones, Rafa, como especialistas, es determinar correctamente el equipo, porque tú le puedes decir a un especialista o a un responsable en una empresa, ¿no? ¿Utilizas tu equipo de protección personal adecuado para trabajos eléctricos? Él te va a decir, sí, utilizo el correcto. ¿Pero cuál es el correcto? Exacto. ¿Con base a qué? Eso es un muy buen cuestionamiento, porque nosotros cuando realizamos esta norma, nosotros en asesoría y capacitación realizamos el levantamiento de la norma 029. Y de hecho parte de la entrevista es esto, ¿tienes equipo de protección personal eléctrico adecuado? Y mencionan que sí. Y pues nosotros al tener evidencia, nosotros nos puede mostrar tu EPP. Y pues nos dan los guantes que son de nitrilo, nos dan el casco, lentes, playeras de manga larga. Pero eso no es el equipo especializado, el EPP apropiado para trabajar con equipos energizados. Nosotros lo que hacemos es la evaluación y las recomendaciones de que si tú tienes un equipo, un tablero eléctrico, por ejemplo, un transformador, nosotros hacemos el análisis y te decimos, tú necesitas un equipo de protección personal con este nivel de protección. Muy bien.
Me parece que traías, bueno, no me adelanto, ¿no? Pero hay Claro. una ilustración por ahí donde nos vas a hablar de los tipos de, o clasificaciones, clases de equipos, ¿no? Que se utilizan. Efectivamente, entonces tengan en mente este punto de cuál es el equipo de protección personal adecuado. Se divide en categorías, ya creo que ya spoilé un poquito, pero sí, vamos a hablar un poquito más del EPP que se requiere para sistemas eléctricos. Muy bien, si quieres continuamos, Rafa. Claro que sí. Igual si hay más preguntas de nuestros invitados, estamos aquí atentos para poder ayudarlos a resolver esas dudas o externar los comentarios que tengan. No todos son preguntas, también comentarios. Nos pueden hablar de sus experiencias y las podemos compartir a través de este espacio. Sí. De hecho, hay una pregunta aquí en el chat que dice, si no tengo mi diagrama unifilar reciente, ¿puede ser un obstáculo para cumplir con la norma 029? Pues sí, de hecho, el diagrama unifilar es una parte medular de la ingeniería eléctrica, ¿sí? Donde te menciona que la 029, que si no lo tienes actualizado, pues estás incumpliendo con un check en la 029. ¿Sí? No, tu instalación no es que no sea segura, simplemente que no le das información a los trabajadores de cómo realizar su mantenimiento. De acuerdo contigo. ¿Y sabes qué pasa, Rafa? ¿Sí? En mi experiencia, en tanto las asesorías y como responsable, lo que pasaba muchas veces en la propia empresa, en el centro de trabajo, era que o no existía el diagrama unifilar, Es muy habitual. o el que estaba no coincidía con las instalaciones, con los equipos, o había uno que ya estaba, digo, ya era un papel, Todavía apenas si lo veías. en ¿no? Albanene, ¿no? Todavía en Albanene. Correcto, sí. Exactamente. Entonces, ¿eso cumple? No, lamentablemente no cumple. Ya vamos a hablar un poquito de la 01, que es la que menciona cómo se debe de realizar un diagrama unifilar. Ah, correcto. ¿Sí? ¿La 01 qué? De la Secretaría de Energía NOM 001, sede 2012. Muy bien, aquí la norma 29 nos dice, tienes que tener tu diagrama unifilar actualizado. Exactamente, actualizado. ¿Y cómo sabemos que si cumple nuestro diagrama unifilar? A través de la 001 sede. Perfecto. Y voy a describir un poquito esto del diagrama unifilar. Sí, Porque, háblanos del diagrama, por favor. Sí, claro que sí. Habitualmente, y de hecho fue una experiencia de que una empresa que creció en 5 años demasiado, ¿sí? Nosotros al realizar la norma 029 le dijimos, ¿tienes tu diagrama unifilar? Ah, claro que sí, sin problema. Sacó su hoja, literalmente una hoja tamaño carta, y nada más tenían aproximadamente la mitad de lo que tenían en la instalación. Muy bien. ¿Sí? Entonces nosotros le dijimos, tienes un diagrama precedente, ¿sí? De hace 5 años, 6 años, pero requieres actualización. ¿Sí? Entonces dijo, ¿y cómo se realiza esta actualización? Y bueno, también en asesoría y capacitación realizamos levantamiento eléctrico y realizamos el diagrama unifilar con especificaciones de la norma 001 ¿Cuáles son estas especificaciones? Principalmente que esté firmado por un ingeniero eléctrico, ¿sí? Que esté cedulado. Ok. Aquí me surge una duda, Rafa. Claro. ¿Y qué tal si el ingeniero no tiene cédula? Bueno, pues si no tiene cédula, simplemente es una representación interna del corporativo, o sea, no puede ser presentado ante una unidad verificadora, por ejemplo, que ahorita también vamos a ver. No es válido para un trámite ante la autoridad. Exactamente, no es válido ante autoridad, ¿sí? Puedes tenerlo de forma interna y tener, bueno, si tú o el personal fue curioso y lo realizó, ¿sí? Porque, bueno, la simbología se conoce, pero no está cedulado o no tiene todos los puntos a cumplir de la norma, no puede ser presentado ante la autoridad. Muy bien, entonces aquí tomamos en cuenta que tiene que ser realizado por un profesional en el campo de la ingeniería eléctrica. Sí, que tenga la habilidad de realizar el diagrama unifilar y que esté cedulado. Muy bien, ¿qué más que otros requisitos? Claro, sí. Otro de los puntos que demarca la norma 01 es que tenga descripción de los equipos de protección, ¿sí? De contra sobrecorrientes, sobretensiones, ¿sí? Todos estos módulos donde se deben de describir las protecciones eléctricas y sus ajustes. Esto ya suena un poco técnico, pero bueno, lo demarca la norma 01 sede. ¿Y esto por qué? Bueno, cuando nosotros interpretamos esto en un plano, nosotros nos damos cuenta de bajo qué condiciones está nuestra instalación eléctrica, ¿sale? Otro punto también es describir los conductores eléctricos. Muy bien. ¿Sí? Una de estas descripciones pues es el tamaño del conductor, la corriente que transporta y bueno, hay algo llamado caída de tensión, ¿no? Que es cuando transporta energía eléctrica, bueno, llega a otro punto y pues hay una diferencia de tensión,
¿Sale? Otro punto que también marca la norma 01 sede, y eso es para instalaciones grandes, ya voy a hablar un poquito más técnico, que es de más de 100 kilowatts, es que se debe de tener una coordinación de protecciones y un estudio de cortocircuito. ¿Sale? De hecho, aquí hay una pregunta que dice, ¿nos podrían hablar sobre el dictamen eléctrico y la aprobación de la instalación por medio de la unidad verificadora? Claro que sí, de hecho nosotros lo vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a mencionar esto en otro punto de qué especificaciones nos demarca una unidad verificadora y lo que nosotros tenemos que entregar como patrones. Sí, porque el dictamen involucra muchos requisitos. Sí, de muchos requisitos técnicos también, sobre todo. Okay, sí, aparte de seguridad, perdón. Para no dejar ahí, no olvidar a Joshua, ¿no? Vamos a resolver más adelante esta pregunta. Vamos a generalizar el dictamen eléctrico. Muy bien, Rafa, gracias. Bueno, en el punto, después de este preámbulo y el último punto medular de la norma 029, para presentar la diapositiva, si nos pueden apoyar. Y es algo que pues no es tan técnico, no es tan eléctrico, pero es una parte importante de la seguridad, que es el plan de atención a emergencias. ¿Sí? Y voy a demarcar otra historia que nos pasó en muchas instalaciones, donde igual al realizar el levantamiento de la 029, dijimos, ¿tienes plan de atención a emergencias? Ah, claro que sí, ¿no? Y nosotros lo checamos y tenía contracaídas, contra derrames químicos, qué hacer en caso de que alguien tenga atrapamiento incluso, pero no tenía nada acerca de seguridad eléctrica. Y nosotros, bueno, le hicimos la invitación y apoyamos para enriquecer su plan de atención a emergencias. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se debe de prever principalmente? Que son choques eléctricos y quemaduras. Muy bien. ¿Sí? Cómo tratar estas quemaduras, cómo transportar al personal en caso de que sufra un accidente eléctrico. Correcto, Rafa. Y aquí lo que observo es toda la relación multidisciplinaria que existe en seguridad desde el campo que tú dominas, claro. Por ejemplo, con otras disciplinas como gestión integral de riesgos o protección civil, obviamente seguridad industrial, el tema de incendios y planes de atención a emergencias. El dictamen juega ese papel importante en toda la gestión y cumplimiento ante diversas autoridades, ¿no? Ante digamos, quienes nos regulan, ¿no? Efectivamente, sí, o sea, seguridad eléctrica no debe estar aislada de otros tipos de seguridad de higiene, seguridad en el trabajo, sí, debe de tener cierta sinergia para que cuando nosotros realicemos una evidencia documental, bueno, pues tenga constancia de que cuando se realiza una auditoría o se chequen estos procedimientos que pueden estar en constante cambio, pues sean los correctos. ¿Sí? Nosotros, el departamento eléctrico, nos apoyamos mucho también con seguridad, ¿sí? Con seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque pues, todo el personal está pues, en un sitio, ¿no? Y se debe de cuidar a sí mismo. Eso ofrece, ahorita que lo comentas, Rafa, sí, claro. Y aprovecho para mencionarlo con nuestros invitados, ofrece una mayor confiabilidad en cuanto al cumplimiento de un servicio, porque no únicamente lo hace seguridad eléctrica, lo acabas de decir, participa el área de seguridad, participa el área de gestión integral de riesgos, exactamente, participa quizás, no sé, dependiendo del proyecto, ensayos no destructivos, ¿no? Por ejemplo, recipientes sujetos a presión. Sí, también, bueno, todo aquí en Asesoría y Capacitación hacemos sinergia, todos los departamentos estamos comunicados y cuando se realiza un levantamiento, un estudio en sitio, pues nos apoyamos para que toda la información esté principalmente bajo norma. Muy bien. ¿Sí? Principalmente, que cumpla bajo norma y que cumpla con los requisitos que requiere la instalación. Correcto. Ya lo habíamos mencionado, no es lo mismo una oficina que una termoeléctrica, por ejemplo, que también tuvimos ahí una oportunidad, ¿sí? O una fábrica de alimentos. Correcto. Hay diferentes riesgos, bueno, nosotros nos comunicamos y nos interpretamos estos riesgos para que el personal esté seguro. Muy bien, y sobre todo esta solución va a medida de la empresa. Sí, ¿Y por qué hago este comentario, Rafa? Igualmente, yo estoy seguro que muchos lo han vivido o les ha tocado escuchar, está la empresa X, que ya tiene su proveedor, pero que para este tipo de servicios se apoya en el eléctrico que le recomendaron, quizás en el técnico, pero tú ya nos hablaste de un tema más profesional. Sí, exactamente. ¿Vale? ¿Cuál es esa diferencia que tenemos que hacer ver a los patrones o a los dueños, a los responsables de mantenimiento, de realmente garantizar que la persona que hace este tipo de estudios
pues cuente con esas competencias y esas habilidades y sobre todo ese respaldo académico. Bueno, la principal diferencia es de que en el tema eléctrico, hablando Sí, claro. de lo eléctrico, se debe tener una ingeniería, ¿sí? Desde el diseño, por ejemplo, si se requiere un diseño, un plan de mantenimiento, ¿sí? O también si ya tienen un enriquecimiento de su plan de trabajo, nosotros podemos apoyar, ¿sí? La experiencia que nosotros tenemos es si tú requieres un tema que se avale principalmente con normas y con la ingeniería que nosotros tenemos. Correcto, sí, de acuerdo, muy bien. Entonces, digo, hacemos este énfasis, no quiere decir que un técnico haga mal su trabajo, sino que haya alcances en el tipo de cumplimientos que hay que realizar, y más si se trata de hacer un trámite ante la autoridad. Efectivamente, sí, muchas veces muchos desconocen qué trámites o qué me demarca presentarle a la autoridad. Entonces nosotros apoyamos de que, bueno, acorde a tu instalación eléctrica, tú requieres un punto A, punto B, punto C. ¿Sí? Sí. Eso lo marca la ley, ¿no? Exactamente. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, efectivamente. Muy bien, entonces, si quieres, continuamos, Ramón. Sí, claro que sí, ya después de este preámbulo. El plan de atención a emergencias debe de ser enriquecido y adaptado a la necesidad de la instalación, ¿sí? Principalmente en lo eléctrico, yo quiero hacer hincapié de que chequen su plan de atención a emergencias y vean si cumplen en caso de que una persona tenga un accidente, que bueno, esperemos que no pase. Todos los procedimientos pues es para evitar esto, ¿sí? Pero en caso de estén preparados. Sí, correcto. Muy bien. Ahora bien, bueno, aquí están los 5 puntos pilares de la norma 029. Ahora bien, hablando un poco y tomando el camino del plan de emergencias, ¿cuáles son las consecuencias principalmente de trabajar con energía eléctrica? Bueno, la principal consecuencia es una descarga eléctrica. ¿Sí? Claro. Una persona puede tener este incidente ya sea principalmente por movimientos involuntarios, ¿sí? Por desconocimiento de su instalación. ¿Sí? Si no saben o no conocen dónde se puede cortar la energía, desde ahí empieza el trabajo del diagrama unifilar, ¿sí? Cómo es tu instalación eléctrica, puedes tener estos riesgos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Y lo que nos acabas de mencionar tiene mucha relación con algo que les voy a comentar y te voy a comentar claro que sí, a continuación. A nivel nacional, las estadísticas marcadas por el Seguro Social, que es la entidad que recopila toda esta información de lo que estamos hablando, nos dice que hay cerca de 569,000 riesgos de trabajo. Imagínense, ¿no? Nada más. Estas son estadísticas del 2023, los datos que les estoy dando. 2024 todavía no son publicadas. Y bueno, ¿por qué hago esta mención? Porque de estos 569,000 riesgos de trabajo que involucran accidentes y enfermedades, 393,000 corresponden a accidentes de trabajo. Más del 50%. Sí, correcto, más del 50%. 393,000 accidentes, de los cuales tú nos estás hablando en este momento. Sí, claro. Sí. Y hice esta pausa o este paréntesis porque de estos 393,000 accidentes, ¿cuál crees tú que de acuerdo a la estadística es la causal que lleva a estos accidentes? Y lo acabas de decir. Falta de conocimiento, falta de capacitación. Que eso lo podríamos sintetizar ¿de qué forma? Bueno, yo lo sintetizaría de que no están cumpliendo con la norma, ¿sí? Para realizar su respectiva capacitación. Y la causal principal son los actos inseguros de las personas. Así está estadísticamente. En estos 393,000 accidentes de trabajo. ¿Vale? Sí, efectivamente. En cuanto a indicador, nos dice que es cerca del 1.8 de accidentabilidad en nuestro país a nivel nacional, porque en todas las industrias se realizan trabajos de mantenimiento, trabajos eléctricos, en instalaciones energizadas. Exactamente. Imagínate nada más. Es alarmante, de hecho. Y pues se debe de tener más que nada esta conciencia de nosotros realizar estas capacitaciones, adiestrar al personal, ¿sí? Para evitar que, bueno, para minimizar estas estadísticas, pues yo considero que son alarmantes, sí. Incluso. Y también otro detalle importante, hablando de estas estadísticas, es que el principal acto es la falta de aseguramiento, Okay. que implícitamente nos dice que nos distraemos,
estamos pensando en otra cosa, nos confiamos en el trabajo. El exceso de confianza en este área eléctrica es muy peligroso, ¿sí? Nunca va a faltar una persona que diga, yo siempre lo he hecho así, nunca me ha pasado nada. Pues la verdad, si no te ha pasado algo o bueno, no has tenido estos accidentes, pues es principalmente porque hay un precedente de controles, ¿no? Donde te impiden, pues, no estar descalzo, por ejemplo, y realizar un mantenimiento eléctrico. Entonces, yo les recomiendo a todo el personal de que se adiestren, se capaciten, porten su equipo de protección personal para bajar estas estadísticas. Sí, correcto. Y nada más para cerrar, dentro de estos 393,000 accidentes, 141,000 está registrado estadísticamente que es por procedimientos o trabajos peligrosos. Entonces, ¿Seguridad o procedimientos eléctricos será algún trabajo peligroso? Exacto, Claro sí, que lo es, claro. ¿no? Y está en esas estadísticas, Sí, en esos sí. índices. Está bien descrito que el riesgo eléctrico es uno de los más, pues que se tiene más al tacto, ¿sí? Toda instalación eléctrica, toda instalación, perdón, tiene una instalación eléctrica, obviamente, ¿no? Y se requiere mantenimiento. Entonces, pues muchas personas van a acatar o van a realizar estos trabajos y sin conocimiento, pues estas estadísticas van a aumentar. Exacto, y fíjate, aquí vemos el gran impacto que hace el trabajo bien hecho, ¿no? Porque nuestro objetivo siempre va a ser mitigar, eliminar causales, establecer medidas preventivas, y cómo esta estadística que pasa en una empresa y pasa en otra empieza a sumar, y lejos de mitigar, Es una bola de nieve, ¿no? estos índices de accidentabilidad, pues siguen aumentando, debido a qué, a nuestras prácticas del día a día, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien. Pues es una situación pues un poco mala, sí, la verdad no puedo decir de otra cosa, pero el conocer lo que es el riesgo eléctrico va a evitar esto, ¿sí? Ya mencionamos de que hay una de las consecuencias es la descarga eléctrica. Sí. Pero hablando de electricidad es casi sinónimo de hablar de energía calorífica, de quemaduras. Entonces esto es otro de los riesgos que se tiene, ¿sí? Esto es principalmente por el efecto de arco eléctrico. ¿Qué es un arco eléctrico? Bueno, simplemente es cuando un equipo falla y entra en cortocircuito. Toda esa energía que se libera es en forma de calor y como es en cuestión de milisegundos, literalmente de milisegundos, se puede interpretar más que como una explosión de arco eléctrico. Esto es muy, principalmente costoso. ¿Sí? Un tablero eléctrico que se te destruye completamente, reemplazarlo y realizar la parte de ingeniería y de protección al trabajador, bueno, es un costo muy grande. Y en segundo, pues los daños al personal. Sí, claro. Como explosión puede ser demasiado perturbador, incluso al trabajador que estuvo cerca de estos accidentes, y pues hacen que estas estadísticas pues sigan aumentando. Sí, porque hay mucho detrás de un accidente, ¿no? Eso lo sabemos. Exactamente, sí. Entonces, recuerden, dos riesgos principales es la descarga eléctrica, que es cuando la corriente eléctrica circula en tu cuerpo y daña principalmente el corazón, órganos internos, pero principalmente el corazón. Recuerden, si se detiene el corazón, pues se tiene que hacer la reanimación, el RCP y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, está en riesgo, en peligro la vida de la persona. Y el segundo son las quemaduras. También hay otra estadística donde mucho del 80% de las muertes por energía eléctrica es principalmente por quemaduras. ¿Sí? Entonces, y estas quemaduras, si no se tratan, si no se atienden, puede ocasionar infecciones y de ahí pues daños a los tejidos o incluso las defunciones. Ok, entonces estas lesiones las podríamos clasificar en dos, ¿no? Choques o descargas y quemaduras. Y quemaduras por arco eléctrico. La causa de arco eléctrico. Muy bien, ok. Muy bien, y bueno, aquí vemos, vamos a hablando de arco eléctrico, sí, descarga eléctrica. Lamentablemente la 029 ha sido una norma mexicana que ha estado desactualizada, ¿sí? No hay algo técnico en ella, la pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación, no hay algo técnico, simplemente te da medidas de seguridad,
te da lo que tú debes de tener en tus formatos, en un permiso de trabajo, por ejemplo, pero hay un estándar, y de hecho, bueno, aquí lo tengo, te lo voy a consumir, es la NFPA 70E, ¿sí? Y vamos, bueno, sí quiero hablar de estos puntos de la 70E, ya que es una norma americana, ¿no? Claro, está actualizada desde el año 2021. Okay. Y marca puntos técnicos, pero también de seguridad eléctrica. Ok. Antes de pasar a las normas internacionales, en este caso la norma americana, Rafa, hay una pregunta de uno de nuestros invitados. ¿Qué pasa si la empresa o el centro de trabajo no cumple con las disposiciones establecidas en la norma 029 de la Secretaría de Trabajo? Obviamente hay sanciones, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué sucede? Bueno, además de las sanciones, pues pueden ser económicas ante una auditoría de la STPS, ¿sí? Que es lo primero que va a demarcar, que no cumples con todos los puntos. Yo considero que es principalmente un riesgo a los trabajadores y al equipo de mantenimiento. Claro. ¿Por qué? Porque esta norma te va a definir lo mínimo que debes de tener de seguridad en tus instalaciones eléctricas. Entonces se pone en riesgo al personal. Ok. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que cumplir de la norma 029? Bueno, así un resumen rápido. Contar con el diagrama infilar, ¿sí? Contar con planes de trabajo, contar con procedimientos, contar con las medidas de seguridad acorde a tu instalación, ya sea para líneas aéreas, subterráneas, subestaciones eléctricas, y con medidas para instalaciones eléctricas. Y el equipo de protección, ¿no? Exactamente, todos estos puntos que marca la norma habla siempre y mención del equipo de protección personal. De ahí el cuidado, el resguardo, incluso si se llega a romper, con el tiempo a deteriorar, ¿sí? Cómo se debe de dar su disposición final. Claro. Ok, entonces es lo principal, y hablando de procedimientos y medidas, ahí es donde nos apoyamos en especificaciones o normas internacionales. Exactamente, ¿no? sí. Hace un momento mencionaste la diferencia que tenemos en el marco normativo de nuestro país con normas internacionales. Sí. Sabemos que muchas normas pues no han sido actualizadas, pero pues ese tiene un porqué, ¿no? En nuestro país recordemos que las normas oficiales mexicanas son revisadas y ratificadas cada 5 años de manera quinquenal. Entonces, a pesar de que vemos 1900, 2000, 2001, 2010, de manera quinquenal o cada 5 años son revisadas. En comparación con por ejemplo, las normas NFPA, estas pueden ser revisadas y actualizadas desde los 3 a los 5 años. Sin embargo, llevan un procedimiento un tanto distinto. Si no me equivoco, para NFPA hay reuniones en el año hay 2 reuniones para hacer una revisión, independientemente de que se actualice o no se actualice. Ahí está la diferencia entre el marco normativo de nuestro país y las normas internacionales. ¿no? Nada más para hacer esa aclaración con nuestros invitados. Ese es el seguimiento que se hace al cumplimiento normativo, y como lo acaba de decir Rafa, las normas oficiales mexicanas sí nos dicen qué tenemos que cumplir, pero muchas veces falta el cómo, ¿no? Hay los anexos o hay los apoyos para poder dar ese cumplimiento, pero pues para eso nos podemos apoyar en especificaciones más actualizadas, más completas, como puede ser, en este caso, la NFPA 70E. Efectivamente. Platícanos al respecto, sí, claro que sí. Ya entramos un poco de lleno a puntos técnicos, ¿sí? Si hay preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Sí, principalmente uno de ellos es estableciendo una condición de trabajo eléctricamente segura. Y esta la encontramos en el artículo 120 de la NFPA, ¿sí? Y esto demarca de que, bueno, como ya hemos mencionado, y esto es muy homologado a la norma 029, ¿cómo es tu instalación eléctrica? ¿Qué riesgos tienes? Niveles de tensión, niveles de arco eléctrico en cada uno de los puntos. Bueno, esta norma te dice, debes de realizar una descripción de cada una de ellas y realizar un procedimiento seguro. Muy bien. Muy bien. El siguiente punto es trabajos que involucran peligros eléctricos. Y esto es en el artículo 130 de la NFPA. ¿Sí? Esto es muy homologado a las medidas de seguridad de trabajos anexados de la norma 029. Solo que en este punto sí te demarca ya de forma muy técnica, de hecho ya se hizo la ingeniería de aquí, de las distancias, una de ellas es la distancia segura que se tiene en los equipos eléctricos. ¿Sí? Recuerden, si nosotros encontramos un equipo energizado, ¿cuál es la principal barrera de seguridad?
La distancia. La distancia. Sí, exactamente. Distancias de seguridad. Distancias de seguridad, exactamente. Por eso, bueno, nosotros los postes eléctricos que están en la calle pues están muy altos, ¿no? Para evitar que haya una descarga, un choque eléctrico, ¿sí? Entonces la primera barrera de seguridad va a ser la distancia. Y la NFPA tiene tablas muy específicas de cuántos, en este caso, bueno, como es americano, pulgadas, pero bueno, ya cuando se pasó a español son centímetros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener cuando un equipo o un punto, se le llaman elementos energizados, nos encontramos la distancia segura para evitar riesgos eléctricos. Ok, muy bien, gracias, Rafa. También, hablando de este artículo 130, menciona el riesgo de arco eléctrico, ¿sí? Y de ahí te demarca de que si tú tienes un nivel de arco eléctrico específico, que su unidad son calorías sobre centímetro cuadrado, una vez más, recordando que energía eléctrica es casi sinónimo de calor, de quemaduras. Entonces, estas unidades pues están homologadas a eso, ¿sí? Y pues aquí tenemos a nuestro compañero que está vestido con un traje de arco eléctrico, y la NFPA 70E te dice cómo se realizan este tipo de vestimenta. Okay. Y el estudio, ¿no? El análisis para poder definir las medidas, o las distancias, el equipo y todo. Sí, de hecho también la NFPA lo puntualiza en unos anexos, los vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Rafa, perdón que te interrumpa, Claro. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. Respecto al dictamen eléctrico y el cuadro de cargas, ¿recuerdas que hace un momento teníamos la pregunta o la duda de Josué, nuestro amigo? Josué, sí. Josué. Ok. ¿Podemos hablar en este momento del dictamen eléctrico o...? Me gustaría hablar un poquito más adelante, ya que vamos a profundizar cuál es la estructura de este dictamen eléctrico. Ah, muy bien. ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a describir un poquito más de estos riesgos, ¿sí? Y vamos a más adelante a ver qué es lo que demarca las autoridades. Sí, porque a las personas les interesa saber qué involucra todo lo que es el dictamen, ¿no? Sí, claro que sí. Y nada más respondiendo rápidamente, ACRI sí, los podemos ayudar en cuanto a la elaboración del dictamen y todo lo que implica el cumplimiento del dictamen eléctrico, y por supuesto en la revisión del cuadro de cargas, ¿no? Todos los pasos que se debe de tener. Un documento elaborado, como ya lo ha mencionado Rafa, muy bien hecho. Adelante, Okay, muy bien. Aquí ya es lo que mencionamos, las distancias, los límites de proximidad cuando hay conductores eléctricos, ¿sí? O equipos energizados. Aquí es cuando ya entramos un poco a lo técnico. Aquí en esta teoría de capacitación realizamos el cálculo de energía incidente en cada uno de los equipos que se tienen en las instalaciones. Okay. Esto mediante un software especializado. Nosotros realizamos levantamiento, realizamos con todos estos cálculos, con todas estas descripciones de los equipos eléctricos, los simulamos y realizamos cuánto energía incidente emana cada equipo. Ok, básicamente en palabras sencillas, la energía incidente es lo que emanan los equipos. Sí, exactamente, cuando entran en fallo. Cuando entran en fallo. Cuando entran en un cortocircuito. Excelente, gracias, Rafa. Claro que sí. También la NFPA habla de un procedimiento de bloqueo y candadeo, ¿sí? Recuerden, la energía eléctrica pues, es un tipo de energía que fluye, ¿sí? En los conductores, en los equipos, que incluso entran en almacenamiento en algunos, ¿sí? En forma de pues, campos eléctricos, campos magnéticos. Todo este sistema de loto que está especificado en la 70E, pues también es para, dependiendo de cada equipo. No es lo mismo, por ejemplo, aplicar un candadeo a un tablerito a una subestación eléctrica. Ok. Muy bien. Y también es algo que se tiene, es como lo mínimo requerido que se debe de tener en un permiso de trabajo cuando se trabaja con energía eléctrica. Sí, los puntos. De ahí se acatan los riesgos, si se cuenta con personal de seguridad, si se tiene el equipo de protección personal, ¿sale? Si se tiene incluso el adiestramiento. Muy bien. Capacitación y adiestramiento. Bueno, aquí vamos a hablar de ya la parte medular y nos va a ayudar aquí nuestro compañero, que es el equipo de protección personal. Muy bien. El EPP de control eléctrico se divide principalmente en 4 categorías. Ok. La categoría 1, como pueden ver, soporta hasta 4 calorías sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, pues se puede definir que es un equipo sencillo, ¿sí? Manga larga de algodón principalmente. Está prohibidísimo tener materiales sintéticos altamente inflamables o metálicos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la categoría 1 pues puede ser relativamente sencillo: un pantalón de algodón, una capucha, ¿sí? Una pequeña careta y manga larga. Muy bien.
El categoría 2 ya soporta hasta 8 calorías, ¿sí? Aquí ya podemos ver de que la ropa es todavía un poco más rígida, ¿sí? Un poco más gruesa. La manga larga, bueno, la camisola, en este caso que es roja, pues se tiene que es un poco más gruesa, ¿sí? La capucha ya no es solo a nivel del mentón, ya es a nivel de casi de hombro. Y la careta pues igual puede ser un poco más especializada. Aquí entramos a la categoría 3, ¿sí? Que soporta hasta 25 calorías. ¿Sí? Este equipo de protección personal ya se parece más a los trajes de bomberos. Okay. Ya es más rígido, ya incluso ponértelo es un poco sofocante. Yo me lo he puesto y pues es sofocante, pero este es el límite que te protege. Y el categoría 4 pues, se parece mucho a categoría 3, solo que ahí pues la tela va a soportar todavía más energía que se va a liberar, ¿sí? Y aquí pues podemos ver a nuestro compañero. ¿Nuestro amigo qué categoría está utilizando, Rafa? Ahorita, bueno, estas 4 categorías, ¿sí? Son principales de la NFPA. Muchos fabricantes pueden fabricar equipos que son de diferentes calorías, por ejemplo, ni no estrictamente entran en unas categorías. Y hay fabricantes que generan equipos de hasta 100 o 140 calorías. ¿Sí? Entonces ya la categoría 4 ya no es suficiente en algunos casos. Ya hay EPP que todavía está más rígido. Y pues aquí podemos ver a nuestro compañero, ¿sí? Que es hasta 12 calorías sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Tenemos aquí los guantes que son que nos aíslan principalmente de descargas eléctricas. Hay categorías también de guantes, ¿sí? Categoría doble 0, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Estos guantes, a ver, vamos a ver si me lo presta un ratito. Estos guantes que son como categoría 0, si los pueden ver aquí, no sé si los pueden remarcar, soportan hasta 1000 volts. ¿Sí? 1000 volts, entonces ahí para que acorde a su industria, pues bueno, se debe de comprar el equipo de protección. Sí, realmente es un guante cómodo, ¿no? Sí, exactamente. Hay tallas también, no es lo mismo ponerse EPP a una persona que mide 1,80 claro, a una persona que mide 1,50, ¿no? Debe de tener esos puntos. Aquí en el chat preguntan, hola, buenas tardes, ¿cuál es la vida útil del equipo? Bueno, principalmente en guantes, perdón, aquí el que te protege contra descargas eléctricas es el guante doble, ¿no? ¿Sí? Para eso tiene un guante de carnaza, para evitar que se raye o se perfore. ¿Sí? Correcto. La NFPA 70 te menciona que más que la vida útil es las pruebas que se deben de tener en estos guantes es anualmente. Ok, se los cada año. Para el equipo de protección personal de contrarco eléctrico, ¿sí? Menciona, depende del fabricante. Hay EPP de arco eléctrico que puede estar 3, 4, 5 años en servicio con un resguardo correspondiente, ¿sí? El libre de humedad, principalmente, que es el enemigo de estos equipos. Y pues 3, 4, 5 años pueden estar en funcionamiento siempre y cuando se les aplique ciertos métodos de laboratorio donde se van a estar probando estos trajes. Muy bien, sí. Muy bien. De hecho, para complementar la respuesta que nos hace aquí nuestro invitado, la NFPA en uno de sus apartados hace referencia a las normas que se toman en cuenta para el cumplimiento del EPP. Obviamente es una norma americana, hace referencia a la ASTM, que es la American Society Test and Materials, es decir, la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. Sí, claro. Para las especificaciones del equipo, pero para la evaluación de conformidad que se realizan a los equipos se toman en cuenta las normas ANSI, principalmente, ¿de acuerdo? Obviamente. Entonces los invitamos a que puedan consultar la NFPA, ahí viene una tablita en donde de acuerdo al equipo habla de estas especificaciones y normas que se toman en cuenta. Claro que sí, y de hecho nosotros al realizar el curso de riesgo eléctrico intermedio, nosotros hacemos énfasis de esto, de la descripción de la NFPA y sus métodos para realizar los cálculos, la instrucción de los cálculos y el correcto seleccionamiento del EPP. Muy bien, bueno. Sale muy bien. Entonces entramos ya a lo que, bueno, después al de tema más solicitado. Más solicitado del webinar. Sí, ya hablamos de riesgo eléctrico, del marco normativo que es la norma 029, de la STPS, cómo nos cuidamos de los riesgos, ya vestirnos de forma adecuada, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que demarca una unidad, bueno, lo que requiere una unidad. Una unidad, muchas gracias, sí. Entonces, si podemos en pantalla, por favor. Bueno, la norma 01,
sede 2012 cuenta con unidades de verificación, ¿sí? Una persona que está apta, que tiene un sistema de gestión, que es ingeniero eléctrico, ¿sí? Y que te va a dar un documento donde te avala de que tu instalación eléctrica cumple con lo requerido a la norma 01C de 2012 y que es de forma segura, bueno, que es un sitio seguro. ¿Sí? Y este es el formato de un documento de dictamen eléctrico. ¿Sí? Nos ha pasado que, bueno, principalmente en provincia, donde nosotros al realizar la norma 029, mencionamos de que si cuentan con diagrama unifilar, cuadro de cargas y dictamen eléctrico. Y ellos dicen, sí, tenemos dictamen eléctrico. Y nos dan un reporte de fotográfico donde te da la descripción de su instalación eléctrica. Eso no es un dictamen eléctrico. Ok, ahí se puede confundir un poco la gente, ¿no? Exactamente, sí. Y pues bueno, ellos mencionan que sí es un dictamen porque bueno, llegó personal, les hizo mantenimiento, etc. Pero no es el documento que demarca la norma 01CD para que tu instalación garantice que sea de forma segura. Y este es el principal formato que se tiene en las unidades verificadoras, donde te da la tensión que se tiene, la capacidad de subestaciones en caso que se requiera, ¿sí? La carga instalada que tienes en sitio, ¿sí? Y bueno, la nombre y firma de estas unidades verificadoras. Ok, entonces nada más para que quede claro a la gente que nos acompaña. ¿Requisitos del dictamen cuáles son, Rafa? Requisitos del dictamen, primeramente que esté avalado ante una unidad de inspección, que esté certificada, que esté dada de alta ante la Secretaría de Energía. Muy bien. ¿Sí? De conformidad con la norma 001 sede. Exactamente, sí. Todo esto es alrededor de esta norma de la 001. Esa era una de las dudas que tenía Josque, ¿no? Anteriormente. Sí, exactamente. Y ahora, hablando del dictamen eléctrico, en el trabajo de asesoría y capacitación, nosotros realizamos lo que demarca, los estándares que demarca el dictamen eléctrico, que es la descripción de los equipos, el diagrama unifilar, el cuadro de cargas y si tiene no conformidades. Esto es muy importante. Si en una instalación eléctrica tiene no conformidades que demarca la 001CD, deben de sanarse lo más pronto posible para contar con este documento. ¿Sí? Okay. Nos han solicitado de que, quiero un dictamen eléctrico, sí, perfecto, vamos, levantamos, realizamos diagrama unifilar, cuadro de cargas y le hacemos un reporte, pero de no conformidades. Oye, tu tablero tu tablero y conductores no cumplen con la norma. Pasa el tiempo y nos preguntan, oye, mi dictamen eléctrico, pues nosotros decimos, oye, debes de sanar estos puntos que demarca la norma, ¿vale? Entonces deben de tener ahí mucha cautela cuando realizan un dictamen eléctrico, que debe de estar su instalación eléctricamente segura. Muy bien, Rafa. Ahora me surge una duda que seguramente la tendrán también claro. Aquí en línea. Ya nos hablaste del dictamen. Nos gustaría saber, con lo personal también me gustaría saber, ¿cómo es el trabajo que realiza tu equipo? Desde que llegan a la empresa que solicita un servicio, para poder determinar todos estos cumplimientos. Platícanos cómo es el atender una solicitud de un servicio, por ejemplo. Bueno, para un servicio de dictamen eléctrico, nosotros solicitamos ciertos documentos, principalmente el recibo de luz, para saber cuánta carga instalada está en su sitio. Acorde a la carga instalada, bueno, principalmente de forma rápida, se realiza una cotización. ¿Sí? ¿Cuánto tienes en sitio que consumes? Es lo que se solicita para el dictamen eléctrico, no más no menos. ¿Sí? Vamos a sitio, realizamos un levantamiento desde acometida. Recuerden, una acometida es cuando el suministrador llega y vende la energía eléctrica, hasta los últimos tableros que se tienen. ¿Sí? Nosotros realizamos este levantamiento, este reporte fotográfico, que cuente con protecciones adecuadas, conductores adecuados, si están aterrizados los equipos incluso, ¿sale? Entonces todo esto la norma 01 lo demarca y en específico para que cumpla que una instalación sea eléctricamente segura. Muy bien. Después volvemos a oficinas, realizamos aquí la ingeniería de pues qué puntos de la norma están cumpliendo, o si no están cumpliendo, pues bueno, se agiliza un poquito más, ¿sí? En caso de que se requiera, se realiza el diagrama unifilar, cuadro de cargas, como ya hemos mencionado, pues los requisitos mínimos para este diagrama unifilar, y ya más se le da solicitud de este dictamen eléctrico,
y se le avisa al proveedor, bueno, en este caso a la instalación, que si cumple con su dictamen eléctrico tiene un plazo de 30 a 60 días para recibir su documento, o en caso de que tenga ciertas anomalías o no conformidades, tiene también un plazo para subsanarlas. Muy bien, y que tengan presente también que de acuerdo a la carga instalada, estos requisitos que tú acabas de mencionar pueden cambiar. Exactamente, sí. Como ya había mencionado, no es lo mismo unas oficinitas pequeñas, hablando de números, sean 50 kilowatts, ¿sí? Que una empresa grande, ¿no? Que tenga 8 subestaciones, 5 transformadores, etc., que ya sean de 500 kilowatts. Aquí la norma, bueno, en este caso para el dictamen eléctrico, ¿podemos ponerlo en pantalla, por favor? Gracias. Aquí la norma te menciona la carga instalada, ¿sí? Y los procedimientos de evaluación de conformidad, que es el PEX NOM 01, te menciona que si una instalación es de más de 100 kilowatts, se vuelve un poco más rígido los requisitos, gracias, muchas gracias, los requisitos, sí, que se tiene. Uno de ellos, pues, es, como ya habíamos mencionado, que se debe de tener un estudio de cortocircuito. Muy bien. Sí, como es una instalación grande, pues ya debes de tener un estudio de cortocircuito, debes de tener incluso su etiquetado de arco eléctrico en caso de que se requiera para áreas explosivas incluso, ¿sí? Entonces estos son los principales diferenciadores. Que también este estudio lo hacen. Sí, exactamente, nosotros realizamos este estudio. Para instalaciones de menos de 100 kilowatts, bueno, diagrama manifilar, cuadro de cargas, ¿sí? Memorias de cálculo, es suficiente y nosotros lo realizamos. Muy bien. Para instalaciones mayores de 100 kilowatts es lo mismo, solo que con estudio de cortocircuito y con arco eléctrico. Muy bien, y nada más igual para resaltar, cuando el equipo hace este tipo de estudios, levantamientos, visitas o asesorías, en todo momento utilizan su equipo de protección personal. Efectivamente, sí, nosotros mayormente se tiene que abrir un tablero para saber si los conductores están bien dimensionados, se le llama esto, bien dimensionados, y pues nosotros nos colocamos el EPP. Muy bien, excelente, Rafael. Muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta antes de pasar al siguiente tema. Este relacionado al EPP, básicamente es el tipo de piso o aislante, no tanto el equipo, ¿no?, de protección personal, sino el piso aislante que se debe colocar en el suelo. Sí, aquí, bueno, estos son, una cosa es equipo de protección personal, que literalmente se lo pone pues el trabajador, y otros son equipos de protección aislante. Como lo menciona Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique Castañeda. Él habla de un centro de control de motores, donde hay varios tableros eléctricos, etc. ¿Qué tipo de piso o aislante recomiendas o se recomendaría colocar? Bueno, bueno, sin decir marcas, bueno, hay un tipo de, sí, claro, hay un tipo de aislante que son las famosas tarimas. Sí, bueno, ya son amarillas con el fondo gris, ¿sí? Esas son adecuadas. ¿Para qué? Para que cuando tú realices una maniobra, la descarga eléctrica no te ocurra a ti, sino se vaya directamente a tierra. ¿Sí? Recuerden que estos equipos de protección aislante son específicos para los trabajadores y que eviten que una corriente circule en su cuerpo, que ellos se vayan a tierra. ¿Vale? Entonces, estos se ven principalmente en subestaciones eléctricas. ¿Sí? Pueden ser tarimas, pueden ser incluso hay unas como alfombras que son plásticas. ¿Sí? Esas ya son muy viejas, ya deberían de estar de salida. Pero hay plataformas aislantes que son que están certificadas incluso por NFPA Sanitaria, o la que mencionaste tú, ANS, las normas ANS. Para las evaluaciones de conformidad del equipo de protección o de los equipos aislantes. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Continuamos, Rafa. Si hay alguna pregunta o comentario, estamos atentos. Estamos ya cerca del cierre de la plática. Por favor, háganos saber las dudas, solicitudes. Vamos a estar aquí para apoyar, no solo nosotros, sino el equipo de seguridad eléctrica. Claro que sí. Y hablando de puestas a tierra, que demarca la norma 01, y de hecho hay un artículo completo de esto, de puesta a tierra, nosotros al verificar tenemos que checar que el conductor de puesta a tierra sea el adecuado, que la malla de tierra pues, tenga ciertas características para que todas estas corrientes que nos pueden afectar a nosotros, ya sea estática o cortocircuito, o en este caso atmosféricas, se vayan directamente a una forma segura, una trayectoria segura a tierra. ¿Sí? Y bueno, también en asesoría y capacitación, nosotros realizamos el estudio de cobertura de pararrayos.
¿sí? Para que además de que cumple con instalaciones eléctricas, los pararrayos cubren a la instalación misma, a la estructura, ¿sí? Como pueden ver aquí en la imagen, aquí hay un pararrayos y lo que principalmente ocasiona es de que no es que genere rayos o que capte, sino si un rayo va a descender en una estructura, que lo haga de forma segura para que se vaya a tierra, ¿sí? Hace rato yo te mencioné, Rafa, en la experiencia, el tema de los dictámenes, que no existían o estaban incompletos o en mal estado. Lo mismo ha sucedido en los sistemas de puesta a tierra o para rayos. Desafortunadamente hay empresas que no cuentan con ello. Exactamente. Y no alcanzan a observar o a visionar las consecuencias que hay. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hay sistemas de puesta a tierra o para rayos en una organización? Bueno, la principal es la puesta a tierra, ¿no? Si no hay un sistema de puesta a tierra, toda esa energía que se genera por electricidad estática puede dañar al personal, puede dañar a los equipos, ¿sí? La electrónica es muy sensible a esto de la electricidad estática, entonces y esto también lo hablamos en la experiencia, si en tu instalación hay cámaras de seguridad y queman, se descomponen habitualmente, y más cuando hay cuando hay rayos en el ambiente, es porque tu sistema de puesta a tierra tal vez no funciona, ¿sí? En el tema de pararrayos, hay una estándar, que es el estándar NMX J549, que te menciona principalmente cómo se debe de realizar este estudio del sistema de área de cobertura. Si tú no cumples con este sistema de cobertura, tienes el riesgo de que cuando impacte un rayo en una estructura, pues se dañen las instalaciones. Sí, se echa a perder todo, ¿no? Ocurran explosiones, descargas al personal incluso, ¿sí? Y pues principalmente incendios. Ok. Sí, suena drástico, pero bueno, es la realidad. Y ha pasado en algunas instalaciones en México que nos ha tocado que cayó un rayo y ocurrió un incendio. Correcto. Y esto pues, por no tener un sistema de pararrayos. Ahora, Rafa, ¿tú crees que esto, por ejemplo, para las empresas que cuentan con una póliza de seguro empresarial, les afecte? Efectivamente, sí. A lo mejor no lo pide, ¿no? No es un requisito. De hecho, sí es un requisito normativo. La norma 022 te obliga de que tú tengas un sistema de pararrayos acorde a tu nivel de grado de incendio, que marca otra norma, la norma 02 del STPS, ¿sí? De ahí pues es el anexo de la NMX J549, cómo realizar este sistema de pararrayos. Pero en temas de pólizas, sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de asesorar a una empresa donde pues ocurrió esto, hubo pérdidas materiales y pues la póliza le decía de que debes de tener tu sistema de pararrayos. Correcto. ¿Sí? Entonces las pólizas aumentan, tu material pues ya simplemente no tu material simplemente ya no se recupera, ¿sí? Porque pues todo esto está asegurado. Y además acuérdate que hace una aseguradora, pues va a buscar las causales para no pagar. Para no pagar, correcto, ¿no? Y si tú no tienes bien tu dictamen, tu diagrama, tu sistema de puesta a tierra, lo más común es que va a suceder un incendio, ¿no? Y también recordemos, estadísticamente, ¿cuáles son las principales causas de incendio a nivel mundial y a nivel nacional? Sí, exactamente. ¿Derivado de qué? De riesgos eléctricos. De riesgos eléctricos, sí. O de cortocircuito, por ejemplo. Sí, entonces siempre recuerden, el riesgo eléctrico, su principal consecuencia son descargas, quemaduras y en este caso para instalaciones, incendios. ¿Sí? Y pues esto es a nivel monetario, un incendio de una fábrica es pérdida total y bueno, las aseguradoras tratan de deslindar en este tema. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya vimos lo que es el arco eléctrico, cómo proteger al personal, pero un principal indicativo para informar al trabajador, es la etiqueta de arco eléctrico. ¿Sí? Okay. Aquí podemos ver en pantalla unas etiquetas que de hecho nosotros realizamos, ¿sí? Realizan todo el etiquetado. Exactamente, nosotros realizamos el etiquetado y bueno, se les da la instalación para que lo coloquen en sus tableros, en sus equipos, en sus bornes de motores, por ejemplo, también. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver principalmente? Que esta etiqueta nos está diciendo cuánta energía
puede generar ese equipo cuando entra en cortocircuito, ¿sí? Las distancias de trabajo, recuerden, la principal barrera es la distancia para evitar un riesgo eléctrico. ¿Sí? La frontera de arco, bueno, esto es la capacidad que tiene el arco eléctrico, la explosión, vaya, de generar daño. ¿Sí? Y también te dice cómo te debes de vestir, ¿sí? Cuando acá le des mantenimiento o apertura es un equipo eléctrico. Es decir, el equipo a utilizar. Exactamente, como aquí tiene el compañero. ¿Sí? Del lado derecho tenemos para descargas eléctricas, ¿sí? ¿Qué tensión se está manejando en esos equipos? En este caso pues son 220 volts. ¿Sí? Las fronteras, recuerden, es para personas que están capacitadas, personas que no están capacitadas, y bueno, se debe de manejar esas distancias. Y el equipo de protección personal igual para manejar estos equipos. Muy bien. Excelente, Rafa. Ahora bien, ¿qué nos obliga a realizar un estudio de arco eléctrico? Bueno, en la norma 01, C de 2012, habla de dos artículos principales, aquí los pueden ver en pantalla, donde se establecen pues de que la instalación debe de contener cierta etiqueta o información de los equipos eléctricos que están conectando, ¿sí? Y aparte de la 029 de la Secretaría del Trabajo, que demarca el riesgo potencial que se tiene contra arco eléctrico y cómo el patrón debe de informar a los trabajadores. Muy bien. Entonces, básicamente, para dar cumplimiento, como una reseña de lo que hemos visto, claro, hay que cumplir con la norma 001, CD, 029 y la 029 y la NFPA 70, ¿no? Sí, para dar todavía un mayor cumplimiento y tener especificaciones técnicas actualizadas. Efectivamente, sí, todo esto pues en dos normas que nos están obligando a realizar pues todos estos procedimientos, todos estos estudios para que el trabajador tenga la información mínima requerida para realizar su trabajo eléctrico. De acuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a la sección de preguntas. Si tienen una pregunta, pueden ir al chat y las leemos y las respondemos, por favor. Si alguien tiene algún comentario, estamos aquí abiertos para responder. Ha sido un tema muy interesante, Rafa. Siempre ha sido un tema técnicamente complejo y demandante. Como lo mencionaste al inicio de la plática, se abandona muchas veces porque se da por entendido el levantar, hacer una instalación, llamamos a mi recomendado, mi amigo, pero pues nos olvidamos de la parte fundamental, ¿no? Las normas, estas especificaciones. Efectivamente. Y la asesoría profesional es lo más importante. Efectivamente, y recuerden, pues un asesoramiento de calidad, ¿sí? Que tenga respaldo normativo, respaldo técnico, siempre va a ser mejor que invertir en alguien que pues no te da este respaldo, ¿no? Correcto. Lo barato siempre sale caro. Exacto, lo barato siempre sale caro. Lo barato siempre sale caro. Y pues nunca podemos jugar con la vida o la salud de las personas, ¿no? Eso es lo primordial. Hablamos de daños materiales, pérdidas económicas, incumplimiento normativo, pero siempre lo primordial es la seguridad de las personas, su propia salud, brindarles las mejores condiciones de trabajo para que puedan desarrollar sus actividades. Efectivamente, y de hecho, pues en apoyo para esto de la seguridad eléctrica, el 30 aniversario de asesoría y capacitación, damos un 10% de descuento a las personas que soliciten cualquier tipo de proyecto eléctrico, ¿sí? Ya sea dictamen eléctrico, diagrama nuclear, cuadro de cargas, estudio de arco eléctrico, que bueno, es muy bien mencionado y nosotros realizamos ese estudio. Bien. Que en resumen, Rafa, ¿qué servicios ofrece ACRI en seguridad eléctrica? Bueno, en asesoría y capacitación, en el Departamento de Seguridad Eléctrica, ofrecemos el asesoramiento para realizar el dictamen eléctrico, ¿sí? Realizamos el diagrama unifilar, cuadro de cargas, levantamiento técnico, el estudio de arco eléctrico, ¿sí? Coordinación de protecciones, cortocircuito, el etiquetado mismo de arco eléctrico. Hacemos también pruebas en campo, uno de ellos es resistencia de aislamiento, que también te marca la norma 01 que lo debes de realizar para cumplir con la norma 01C de 2012. Okay. Tenemos de hecho una pregunta aquí con Sí, se nos estaba pasando. Sí, se nos pasó. ¿La leo? Sí, de hecho no sé quién sea. En el caso del tapete dieléctrico, ¿hay alguna característica especial? ¿O qué les puedes comentar a los invitados? Para protecciones aislantes debe estar certificado de que cumpla con cierto nivel de aislamiento,
¿sí? Hay tapetes que, como ya había mencionado, que son plásticos muy delgaditos, pero esos se usaron hace años, ¿sí? Y si se ponen acorde a los actuales, pues ya son de muy baja calidad ese tipo de tapetes, ¿no? No voy a mencionar marcas ni nada, pero siempre deben de ver que estén certificados y que cumplan con cierta normativa, principalmente pues las normas nacionales y en este caso la NFPA, que mucho del equipo eléctrico debe de estar sujeto a NFPA 70. Muy bien, gracias Rafa. Nos estabas hablando de los servicios, ¿también se ofrece perdón. el servicio de la norma 022, el cumplimiento? Hacemos el cumplimiento de la 029, Pero en ACRI, ¿hacemos el de la 022? exactamente, también en ACRI hacemos medición y cumplimiento de condiciones de seguridad de electricidad estática, en este caso pues la medición de pozos, el mantenimiento incluso de los pozos. Y en temas de capacitación, recordando, hay 4 cursos registrados, ¿no? Exactamente, recuerden, es el curso de la norma 029, en este caso es la introducción, lo que pide al trabajador y al patrón, ¿sí? Tenemos riesgo eléctrico básico, intermedio, ¿sí? Y de la norma 022. Y pues yo creo que ha sido todo en el día de hoy. Sí, sé que el tema nos da para mucho. Sí. Cada aspecto del que tú nos hablaste es muy interesante, requiere una preparación. Sí, la verdad. Requiere un conocimiento, requiere una capacitación continua, documentarnos con las normativas, tanto nacionales e internacionales, y más que nada invitar a las personas que nos escuchan a que se acerquen siempre a profesionales que realmente cuenten con estas competencias, ¿no? con estas habilidades para poder realizar estudios, que ya vimos que si no los realizamos de manera correcta, pues el gran impacto que tiene, sobre todo negativo cuando se hace mal, y muy positivo cuando se hace muy bien. Efectivamente, sí. Recuerden que un error, repetirlo 1000 veces, sigue siendo el mismo error. Entonces, yo les recomiendo de que se asesoren con los profesionales. Pues aquí estamos para cualquier cosa. Muy bien, Rafa. Ya nada más para ir cerrando. Rafa, en una frase, ¿cómo definirías tú la seguridad eléctrica y el beneficio que aporta a las organizaciones? Pues yo considero que la seguridad eléctrica es simplemente una inversión, ¿sí? Es la inversión principal donde cuidas tu personal y tus equipos. Perfecto, Rafa, muy bien. Agradecemos mucho al ingeniero Rafael Juárez el habernos acompañado en este webinar celebrando el 30 aniversario de ACRI. Recuerden que tenemos todavía una serie de capítulos en otros temas que les estaremos haciendo llegar la invitación a través del área de difusión, de marketing. Rafa, muchas gracias por acompañarnos. No olviden que tienen el 10% de descuento en todos los servicios eléctricos. ¿Sí? Aquí vamos a estar para asesorarlos y no olviden sus comentarios y síganos en todas nuestras redes. Ya escucharon a Rafa, 10% de descuento, y como lo ven en pantalla, en los servicios que ofrece ACRI, está también todo el staff. Gracias a Víctor, gracias a José, estaba acompañándonos, atendiendo estas dudas. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Este ha sido el cuarto capítulo de nuestros webinars. Iniciamos con gestión integral de riesgos, hemos hablado de equipo de protección personal, está muy homologado, inteligencia artificial aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, seguridad eléctrica, y pues ACRI nos tendrá más sorpresas en los siguientes capítulos, en los siguientes webinars. Síganos acompañando, hay un grupo ahí VIP por WhatsApp que manejan nuestros especialistas. Gracias, un saludo y feliz día a todos. Nos vemos. Hasta luego.